Hay una imagen que todo el mundo tiene de Django desencadenado. Sangre, mucha sangre, disparos lentos, cabezas que explotan, humor negro, violencia y una película donde Quentin Tarantino se lo pasa bien haciendo volar por los aires a esclavistas del sur de Estados Unidos. Y esa imagen no es para nada falsa, pero realmente no es lo que importa. Porque antes de que Django agarre un arma y de que aparezca siquiera como personaje, la película ya está haciendo algo que no tiene nada que ver con la violencia. La película abre con un convoy. Una noche fría, una columna de hombres encadenados avanza por un pasaje sin civilización, con roca, polvo y poco más. Y el sonido que marca el ritmo no es solo el de la típica canción de Django, son las cadenas de los esclavos. La cámara los filma de lado, en profundidad, insistiendo en que son muchos, insistiendo en que son grupo antes que ser personas. Son, en esencia, mercancía. Y Django está ahí dentro. Esta es la primera imagen que quiere que tengas la película de Django. Por eso su final será tan bueno, porque comienza desde aquí. Porque realmente la película va de esclavismo. El western y la violencia solamente son la excusa que Tarantino usa para crear su historia, pero eso te lo comento luego. Y por eso es importante decir que Django no es un invento de Tarantino. El nombre viene de otra película. Bueno, más que de una película de 400 que usaron este nombre, pero en este caso de una muy concreta, la de 1966, dirigidas por uno de los directores que Tarantino más admira, Sergio Corbucci. La película original es un western italiano que empieza de una manera muy concreta. Un hombre solo caminando también por el desierto, bajo un sombrero que le cubre casi todo, con ropa oscura, y detrás de él arrastrando un ataúd. Nadie sabe quién es ese hombre, ni qué lleva dentro de ese ataúd, pero la imagen ya lo dice todo. Estamos ante alguien peligroso, alguien que carga con la muerte a cuesta, alguien cuyo misterio es parte de su poder. Este Django llega solo al mundo, blindado, enigmático y sobre todo ya hecho. Y ahora compara eso con el Django que acaba de pasar en el convoy, sin sombrero, sin ataúd, sin ningún tipo de misterio, y encadenado con otras personas. Este Django no es nadie, por ahora. Y por eso interrumpe Schultz, como el típico personaje made in Tarantino. Un personaje que entra con un carro que parece de carnaval, lo contrario a lo que uno esperaría a un sheriff o a un típico héroe clásico. Y esta disonancia es deliberada. La película hace que su personaje sea contradictorio, su carruaje, la manera en la que presenta su caballo, o la manera de hablar ante unos esclavistas como si nada, te hacen ver que es poco menos que un bufón, pero a la vez la confianza en sí mismo te indica que es un peligro latente, un hombre cordial que sabe los límites de la diplomacia y que cuando es necesario mata, pero no antes de responsabilizar a sus víctimas de su propia muerte, claro. Pero lo importante no es que mate a ese desgraciado y deje al otro jodido. Lo importante ocurre justo antes, el momento exacto en el que la película ya te dice de qué va a ir. El momento en el que Schultz llama a Django para que identifique a unos hombres cuando aún no había matado al esclavista y cuando Django aún era una propiedad que por hablar podía ser castigada. Ahí vemos el germen de su futuro carácter y su rebelión. De ahí el título, quiero decir, te da una pista. Desencadenado. ¿Por qué será? Por eso la diferencia con el western de Corbucci es clave. Aquí no arrancamos con un héroe, sino con la posibilidad de fabricar uno. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque si Django fuera un héroe desde el principio, como la película original, sería otra fantasía de poder. Pero arranca siendo mercancía. Y eso convierte a la película en algo mucho más interesante. Y además, lo que hace Schultz no es simplemente romper sus cadenas, rompe la forma en la que el protagonista mira el mundo. Y ahí empieza la verdadera película. Porque Django es liberado por Schultz, sí, pero ¿qué clase de libertad empieza exactamente aquí? Schultz le deja libre, pero Django no sabe qué hacer con esta libertad. Es lo primero que hay que entender en este momento. La libertad jurídica llega rápido. Hay un papel que dice que Django ya no es propiedad de nadie. Pero el mundo no lo sabe todavía. O peor, lo sabe y le da exactamente igual. Porque una cosa es tener un papel que diga que eres libre y otra cosa muy distinta es que el mundo te trate como eso. Esas dos cosas no son lo mismo. Y la película lo entiende perfectamente. Por eso en el primer pueblo todos reaccionan con temor al ver un hombre negro a caballo. Django puede ser libre, pero para todos los demás Django sigue siendo negro y por lo tanto automáticamente un esclavo. Por eso lo mejor que hace Schultz no es darle un papel que diga que es libre. Le da un caballo, le da ropa y empieza a enseñarle algo que no tiene que ver con disparar. Le enseña a presentarse, a moverse, a mirar. Le enseña a ser un hombre libre y actuar con una dignidad que siempre se le fue negada, porque ser un esclavo se enseña y a ser un hombre libre también. Y aquí la película se pone interesante, justo cuando Django elige un traje azul. Un traje en un principio ridículo, que no tiene nada que ver con el entorno, con la época.
con lo que se esperaría de alguien en su situación, y eso es precisamente el truco. Tarantino lo tomó de un cuadro, The Blue Boy, de Thomas Ginsburg, un retrato aristocrático del siglo XIX, un joven de clase alta vestido de azul brillante como declaración de estatus. Django no elige encajar, elige existir de una forma muy visible. Ese es el primer paso verdaderamente grande de esta película, elegir cómo quiere ser visto. La primera ruptura con su pasado, porque Django entiende que si por su color de piel automáticamente lo ven como un esclavo, él tiene que llevar una bandera de que es exactamente lo opuesto. Pero así todo, hay un problema. Los códigos que Django está aprendiendo a usar no los inventó él, los inventó otra persona, los inventó un género entero que los llevaba usando décadas. El caballo, el arma, la entrada en el plano, la mirada antes del disparo, los típicos gestos del hombre peligroso. Todo eso tiene unos códigos muy antiguos y esos códigos tienen un nombre, western. Django está entrando en un género que nunca fue pensado para él, y Tarantino lo sabe, y hay una escena que dice todo esto sin decir absolutamente nada. Y un momento en el que Django se encuentra con otro hombre, un hombre mayor, de ojos claros, que le pregunta por su nombre. Django responde: What's your name? Django. The D is silent. I know. Ese hombre es Frank Conero, el actor que interpretó a Django en 1966. Una escena muy rápida, que no tiene especialmente peso directo, pero funciona como un pequeño ritual de transmisión. El Django viejo reconoce al Django nuevo. La leyenda pasa de mano en mano, y la película inscribe este Django en una genealogía que viene de más atrás. Y es que esto no es solamente un guiño para cinéfilos, es toda una declaración de intenciones. Este hombre tiene derecho a este nombre, tiene derecho a este mito. Y es que mucha gente cree que Tarantino quería hacer un western y que luego encontró la esclavitud como el tema, y es justamente al revés. Tarantino quería hacer una película sobre la esclavitud americana, pero con una condición muy concreta. No quería hacer lo que ya se había hecho antes, un típico drama histórico de prestigio, respetuoso, pedagógico, que trata el horror de una manera muy dura, sí, pero que pudiera hacer que el espectador pudiera salir del cine sintiéndose educado y tranquilo, y sobre todo diciendo, bueno, pues esto ya pasó. Películas así ya existían, y Tarantino no quería hacer otra. Quería hacer algo que usara la violencia no solamente como una denuncia, sino como una devolución, algo que pusiera a un esclavo en el centro del plano, pero no como una víctima, sino como la fuerza que destruya todo. Y ahí aparece un problema real. ¿Cómo cuentas la esclavitud americana sin caer en la reverencia típica doméstica? La respuesta fue el western, pero no cualquier western, porque el western clásico americano pues tenía un pequeño problema de nada, que no estaba pensado para gente negra. Sí, es evidente. Estaba demasiado pegado a la mitología nacional, a lo típico, la frontera, la civilización avanzando hacia el oeste, etc, etc. Un tipo de héroe, ya sabes, blanco anglosajón, portador involuntario del orden, en plan un John Wayne. El western podía fabricar leyendas, sí, pero solamente para un cierto tipo de población. Y Django, este Django, no cabía ni de coña ahí. El western clásico no lo habría admitido ni siquiera como un secundario. Por eso Tarantino no va al western americano, va al italiano. Y aquí la cosa cambia completamente. El western italiano nació mirando a América desde fuera, desde Europa, con una distancia y un cinismo, y sobre todo sin ninguna obligación de respetar la mitología de los Estados Unidos, porque para un yankee cuando ve un western muchas veces está viendo su historia nacional, aunque con mucha purpurina. Por eso podía hacer lo que el western americano no se permitía, mostrar que el oeste era un lugar corrupto, violento y sin ley real, lleno de codicia y de mentiras. El western italiano era el oeste de verdad sin los filtros de Instagram, y dentro de esa tradición hay dos nombres que importan especialmente. El primero es Sergio Leone, y Tarantino es su fanboy, literal. I believe they are the beginning of modern cinema. Right in between, where classic cinema ends and where New Hollywood starts, are the Dollars Trilogy. Leone inventó el molde que todos asocian al spaghetti western. La típica del antihéroe convertido en un icono, la entrada en el plano, el contrapicado, la espera antes del disparo, la música que llega antes de la acción. Leone entendía que un héroe no se construye con palabras, sino con imágenes, con muchos silencios, con el tiempo que pasa entre que alguien desfunda y alguien cae. Ese es el molde que Tarantino le da a Django. Cada vez que Django entra en un plano como una figura, Leone le da a Django el aparato visual del héroe. Pero esto no basta. Para meter Django en el corazón del sur esclavista necesitaba algo mucho más sucio que el cine de Leone. Y ahí entra el segundo nombre, otro Sergio, Sergio Corbucci. Ya hemos hablado de él antes, más o menos. Tiene grandes películas como El Gran Silencio, El Mercenario y evidentemente Django. Corbucci hacía western donde el paisaje era una trampa. Y aquí, los héroes eran muchas veces más supervivientes trágicos que un hombre sin nombre como era Clint Eastwood. Pero no solamente eso, este hombre mezclaba el estilo rápido y desenfrenado de un spaghetti western con su violencia, pero sus temas muchas veces rozaban más el western crepuscular, más melodramáticos. Y este es el Corbucci que Tarantino adoptó para su sur esclavista. Y aún así, le faltaba algo. Django no es solamente un cowboy, es un hombre negro en 1858.
Y para que su historia tenga la energía correcta, Tarantino necesitaba de otra tradición, una que ya había puesto hombres negros en el centro del espectáculo popular estadounidense, la Black Exploitation. Los 70, los negros que reventaban un orden corrupto, físicamente contundentes. Esa es la energía que Tarantino inyecta a Django cuando lo eleva a un icono. Y luego tenemos la más inesperada, pero la cual, junto con el resto, hace un empaque casi perfecto. Schultz le cuenta a Django una historia, la historia de Brunhilde y Sigfrido, un cuento germánico, el héroe que atraviesa el fuego para rescatar a la mujer que ama. Y en ese momento, la película le da a Django una estructura mítica milenaria. Le dice que lo que está haciendo es mucho más allá que escapar y vengarse, está rescatando y está cumpliendo un destino. Esa es la guinda del pastel, meterle, literalmente, un cuento de hadas, pero en western. Y cuando ves todo esto junto, entiendes que Django es mucho más que una película de tiros, y es además una película pensada y diseñada para crear un mito. Y hay que reconocer que Tarantino lo logró. Y es que eligió bien el reparto, el tono y cada decisión de producción. Y el cabrón de Tarantino las clavó con todas, aunque casi la liara contratando a Will Smith. Pero vamos por partes, poco a poco. Respecto a la música, hay un momento muy concreto de Django que descoloca a cualquiera que lo escuche por primera vez sin ver la película. Suena el rap de Rick Ross, sobre imágenes del sur esclavista de 1858. Y funciona, porque Tarantino no está usando la música para ambientar, la está usando para posicionarse, para decirte desde el primer momento que esta película no quiere sonar como un museo. Quiere conectar la esclavitud con la cultura negra que vino después, con el presente, con una rabia que aún no ha desaparecido y que cada X años sigue estallando en los Estados Unidos. Pero no se queda ahí. Usa a Morricone y Bacalov para los momentos de western puro, para darle a Django la herencia sonora del héroe italiano. Y evidentemente también tiene la canción original de Django de 1966. Cada canción es una capa de tiempo distinta colisionando en el mismo plano para mezclar todos los temas. Y este mismo método también se aplica al casting, porque el reparto de Django no es una lista de actores buenos elegidos para interpretar personajes. Tarantino no busca psicologías complejas, buscaba actores capaces de encarnar alegorías. Christopher Waltz hace que el diálogo tarantiniano suene como música sin perder la amenaza. Venía de interpretar a Landa, así que este personaje debe ser como unas vacaciones para él. Schultz necesitaba a alguien que pudiera ser a la vez gracioso, elegante y mortalmente ambiguo, pero sobre todo muy peligroso. Luego tenemos a Leonardo DiCaprio, que encarna el espectáculo del privilegio. Y el papel de Leonardo no es simplemente el de un buen actor. Él medio diseñó a Candy. Candy estaba escrito de otra manera, pero él propuso que fuera un heredero caprichoso, un niño emperador aburrido de su propia riqueza, un Calígula sureño que convierte la esclavitud en ocio y la brutalidad en una decoración de fondo. Fue él quien llevó a Tarantino la idea de la frenología, de usar la pseudociencia racial para que Candy no fuera solamente un sádico, sino un sádico que se cree intelectual. Samuel L. Jackson convierte a Stephen en inferioridad corrupta del sistema, como una forma de jerarquía interiorizada, el hombre que defiende la arquitectura del amo mejor que el amo mismo. Jackson lo empuja más allá del estereotipo y lo vuelve la amenaza real de la película. Y luego está el tema de Will Smith. Will Smith estuvo cerca, muy cerca, pero rechazó el papel. Y menos mal. Su argumento, según él, es que Django no era del todo el protagonista, que no era él quien mataba al gran villano. Y a ver, las cosas como son, tenía razón. Pero se equivocaban en el fondo, en lo que significaba. Django Unchained no es un vehículo para una típica estrella. No está escrita para que el héroe monopolice cada escena desde el minuto 1. Está escrita como una fábula de formación. Django empieza siendo nadie y termina siendo una leyenda. Ese recorrido necesita tiempo. Necesita que alguien domine el arranque mientras que Django aprende a ocupar ese lugar. Smith quería haber empujado la película hacia una afirmación constante del protagonista. Vamos, algo más parecido a un Django original, pero con temática de esclavitud. Fox, en cambio, pudo hacer algo mucho más complejo. Empezar contenido, con vergüenza, sin saber moverse, ir endureciéndose y volverse una figura legendaria del cine. Y todo esto sin que el proceso se sienta para nada forzado. Tarantino dijo que Fox era el cowboy, no el actor que interpretaba al cowboy. El matiz es importante, porque debía ser alguien que el western reconociera como propio, aunque históricamente nunca lo hubiera admitido. Y Will Smith, la última vez que se disfrazó de cowboy, fue para rapear, así que bueno, casi mejor que estamos así. Gracias Will Smith, has rechazado a Neo y ahora has rechazado esto. Pero hay algo más que el casting y la música no te cuentan. El guión original de Django era mucho más grande. Había mucho más pasado con Brunhilde, más entrenamiento entre Schultz y Django, y más desarrollo del negocio de los Mandingo, con más crueldad de Stephen, mucho más mundo. Y suena interesante, pero Tarantino lo mandó todo a tomar por culo. Tarantino entendió una cosa mucho más simple. Entendió que la película tenía que ser una trayectoria simple, que empezara desde las cadenas del convoy hasta la matanza de Candyland, y todo lo que no sirviera en esa línea lo cortó. Y esto no fue gratis.
Boomhilda perdió escenas, pero eso lo hablamos ya en las conclusiones del vídeo. Pero también tiene una lógica clara. Tarantino quería tener a Boomhilda como la promesa del final del destino de Django. Pero además es así porque Tarantino no quería hacer una película de venganza al uso. Nada típico como Django liberado cazando esclavistas uno a uno y devolviendo el golpe por golpe todo lo que le hicieron, aunque en parte ya lo hace. Hay una escena temprana en la que Django mata a sus antiguos captores, y la sangre cae sobre el algodón blanco. La imagen es casi demasiado evidente. El algodón siempre estuvo manchado de sangre, siempre. La película solo se limita a señalar lo obvio, y esto podría haber sido suficiente para muchas películas, pero Tarantino da un paso más. Hace que Django se mueva por un rescate, y esta diferencia también la usa para algo más profundo. Boomhilda es la mujer de Django antes de que se liberara de las cadenas, y el sistema esclavista hizo lo que hacía con una eficiencia brutal y cotidiana: los separó. No era simplemente un castigo por la fuga, es que de manera general hacían eso. La esclavitud rompía familias, y esto no era para nada algo raro, y lo que quiere hacer la película con estas escenas es simplemente retratar esto, pero de una manera más cruda y realista, lo cual conecta directamente con Candyland, la plantación de Kevil Candy, un lugar que es mucho más que una finca, el lugar donde la esclavitud ha dejado de ser brutalidad visible para convertirse en algo más sofisticado. Es un mundo que sonríe, que tiene hospitalidad y buenos modales, y una lógica tan sólida que se presenta a sí mismo como el orden natural del mundo. Y todo esto se hace para cambiar de tono y registro a la película. El rescate, que empieza como una misión íntima, acaba siendo una infiltración en el núcleo del sistema, precisamente para que lo veamos desde dentro. Y Candyland no se presenta a sí misma como el lugar del horror, aunque sea evidente que lo es. Mira cómo tenían a Boomhilda antes de que llegue Django. La película quiere que notes este cambio de régimen, que dejes atrás la lógica del western, y que abraces la lógica de Candy, que no es un villano muy típico. No es lo que podríamos ver, por ejemplo, en 12 años de esclavitud. El papel de Fassbender, el de clásico latiguero esclavista. En este caso, es un niño emperador que convierte la esclavitud en una forma de ocio y de experimento intelectual, que se aburre del algodón y se excita con los combates. Pero sobre todo, es alguien que necesita que todos a su alrededor confirmen que lo que él piensa es lo normal. Esta es la clave de Candyland. Y todo esto es explicado a la perfección con la escena de la calavera, en la que Candy empieza a explicar la fenología, de la ciencia que en teoría demostraría lo que él dice: la inferioridad biológica de los negros, la brutalidad disfrazada de conocimiento. Y esta escena es insoportable precisamente porque Candy se cree todo lo que dice. El espectador sabe que la fenología es basura ideológica. O espero que lo sepan, coño, no creo que haya tanto subnormal, o sí. Pero que la película no usa ese saber para ridiculizarlo de inmediato. Lo que quiere hacer es mostrarte otra cosa, que el poder no se conforma con que obedezcas, quiere que le des la razón y justifique sus motivos. Es la misma basura que ha hecho el hombre desde que es hombre, para justificar el abuso, la guerra, la explotación y la colonización. Crea un marco ideológico que la legitima y cuyos ecos perduran siglos después de que el sistema que la debía justificar hubiera caído. Stephen es el otro núcleo de Candyland, y es mucho más incómodo que Candy porque no encaja en ningún lado. Primero de todo es esclavo, lleva décadas en esa casa, conoce cada código y cada grieta del sistema, y lo usa para proteger la arquitectura de su amo. Samuel L. Jackson lo construyó desde una intuición muy precisa. Stephen es alguien que ha interiorizado la jerarquía tan profundamente que la defiende como si fuera suya, como si perder a Candy fuera perder algo propio. Jackson dijo que lo veía casi como un padre que crió a ese niño monstruoso, y eso lo hace todavía mucho más perturbador, porque convierte a Candy y Stephen no solamente en amo y esclavo, sino en dos piezas de un mismo mecanismo que se sostienen mutuamente. Y esto se ve precisamente en la escena en la que detectan que Django está infiltrado. Stephen ve que la actitud de Django no cuadra y Candy convierte esto en un espectáculo. Y sí, hablo de la escena en la que DiCaprio se corta de verdad con los cristales. Y después de esto viene la otra clave, el apretón de manos. Candy exige un gesto, algo que es en apariencia pequeño, pero ahí está el pico de toda la película, no en todo el tiroteo de después. Aquí, ¿qué es lo que significa este gesto? Candyland lo que quiere no es una obediencia táctica. Quiere que reconozcas su lógica y que la aceptes como real. Cree que ha ganado precisamente por eso. Y eso es lo más humillante de todo, porque el apretón de manos te convierte en este caso en un cómplice. Y Schultz simplemente no puede tolerarlo. No puede estirar la mano y estrecharla sabiendo lo que significa, que es darle la razón. Y esa negativa desencadena todo. La secuencia explota, vuela sangre, y el teatro del poder se deshace en caos. Pero antes de que eso ocurra, la película ha conseguido algo muy difícil. Ha mostrado la esclavitud no solamente como barbarie primitiva, sino como un sistema sofisticado. Un sistema con protocolo, con pseudociencia y con muchos modales. Eso es lo más aterrador de Candyland, que ha conseguido volver elegante la violencia. Quiero decir, el propio nombre, Candyland, la tierra del dulce, yo creo que ya va usando un poco de esta ironía, y de cómo el sistema se percibe a sí mismo.
Y aquí aparece un problema que la película de Tarantino supo bordear. Hay una diferencia muy notable entre denunciar un sistema y otra construirlo también para que el espectador disfrute mirándolo. Django es una película que suele enganchar incluso a los haters de Tarantino, y es por el gancho que utiliza para que la veas, y que no tiene absolutamente nada que ver con el tema, ni con la esclavitud, ni con los actores, ni con la música, sino con escenas muy concretas. Por ejemplo, piensa la escena de las capuchas. Llega como un paréntesis cómico en mitad de la película, pero está construido con una precisión enorme, que no es para nada accidental. Tarantino convoca toda la iconografía del terror racial, los hombres encapuchados a caballos de noche, con fuego, y luego la destruye desde dentro con una conversación sobre costuras mal hechas. La pompa del ritual supremacista se deshace con una bronca. No te explica que esa ideología es estúpida, sino te lo hace ver y experimentar, y sales de esa escena habiendo visto el supremacista ridiculizarse a sí mismo sin que nadie se lo haya pedido. Y eso prepara al espectador para algo importante, porque en Django la violencia no tiene una sola función, no está ahí solamente para impresionar, que bueno, evidentemente también, va cambiando de forma según quién la ejerce, pero sobre todo contra quién la ejerce y desde qué punto de vista mira la película. Tenemos por ejemplo por un lado la violencia del amo contra los esclavos, que no es caótica, y no está solamente por temas sádicos, claro, se rueda como una herramienta de orden. Los latigazos, los collares, los hierros. Tarantino usa códigos para que esta violencia te resulte desagradable nada más verla. Y la mejor escena es de la escena de D'Artagnan. Un esclavo que intenta escapar lo atrapan y Candy ordena a los perros que lo despedace delante de todos. Es Tarantino diciéndote que todo este terror era lo habitual en esa época. Pero al igual que esta violencia horroriza, con Django, Tarantino cambia de código. Cuando Django dispara por primera vez, lo hace como un hombre libre. La película cambia de registro de golpe. La música entra. La cámara lo mira como a un mito, porque lo que importa no es solamente que Django mate, es que usa los códigos del western para dar epicidad a matar a esclavistas, dos enfoques diferentes para dos jerarquías diferentes. Rodar la violencia de los esclavistas como algo funcional y sucio para enseñar que está mal, y rodar la violencia de Django con épica para recalcar que se lo merecen, y vaya que sí se lo merecen. Pero Tarantino no solamente se queda con el registro del western clásico, lo exagera a lo grotesco, cuando hace falta para celebrar que esa panda de hijos de puta están cayendo uno a uno. El salón de Candyland se convierte en un matadero en segundos, y Tarantino filma la sangre contra las paredes blancas, contra vajillas, contra una madera pulida, es decirte con imágenes que todo este mundo siempre estuvo con sangre detrás, pero solamente que ahora vemos cómo se derrama la sangre correcta. Pero esto no acaba aquí. Django es capturado, vuelve a estar sometido y tiene que escapar esta vez sin Schultz. Su vuelta a Candyland es la de un alumno que ha superado a su mentor tras reventar al director que peor actúa de todo Hollywood. Y su vuelta es una pura celebración visual. Tarantino nunca ha dicho que la violencia esté mal. Es más, eso es algo más que evidente si miras toda su filmografía. Solo dice que la violencia de explotador está mal y la del oprimido está bien. Y joder que sí está bien. El asalto de Nueva Candyland es la celebración de la figura de Django y la celebración de que toda esa morralla va al sitio que se merece. Por eso el final, cuando vuelve a la hacienda, es tan bueno. Y además Django termina con su formación acabada, dominando el espacio, la palabra y sobre todo el disparo. Aunque exagerado, tiene mucho sentido esto. Tarantino lo filma como lo que es, el final de un arco que empezó desde el convoy con un hombre encadenado al de una leyenda, matando a los remanentes esclavistas y dejando atrás a Stephen como el símbolo del viejo orden a que muera detrás, con la mansión ardiendo detrás de él y con Bunhilde a su lado. El fuego final cumple lo que antes hacía el traje azul, convierte la libertad en una imagen, y esa imagen está filmada para que la celebremos, para que sintamos que algo que debía haber ocurrido está ocurriendo por fin, aunque sea en una película, aunque sea una mentira hermosa sobre un pasado que no tuvo ese final. Esa es la apuesta más polémica de toda la película, y también la más honesta sobre lo que el cine puede y no debe hacer. Y aquí está un problema que la película no pudo esquivar del todo. Django no es perfecta. Por un lado, revienta algo importante. Pone un hombre negro en el centro del imaginario del western y lo convierte en el héroe armado dentro del punto más oscuro de la historia americana, y pide que disfrutes viendo caer este sistema. Y eso dentro del cine comercial americano tenía una fuerza real, pero justamente ahí también empiezan sus problemas. Está el tema de Schultz, que es la ambigüedad más productiva de la película. Tarantino no lo hizo americano por un sencillo motivo, quería alejarlo del Salvador blanco nacional, pero aún así todo, en parte queda en eso. Schultz, al final del día, es el que compra, libera, enseña y abre las puertas a Django para que pueda ser lo que es. Y luego está Stephen, que es precisamente uno de los problemas más grandes, y es que Stephen acaba dando tanto putísimo asco que mucha gente le resultaba mucho más despreciable incluso que Candy, y ahí el foco corre el riesgo de moverse desde la estructura del esclavismo hasta la figura negra visible. Todo estos fueron críticas contemporáneas del
la época, pero también es cierto que la película reabre una conversación que Hollywood llevaba demasiado tiempo administrando con guantes, y es una película que no podría haber hecho otra persona, el estadounidense menos estadounidense de todo el país. Porque Hollywood llevaba décadas haciendo películas de lo malos que son los esclavistas, pero oye, que no pasa nada, que eso ya es parte del pasado. Tarantino creó esta película como una forma de revancha cultural histórica, una forma de decir que estos hijos de puta se merecían un baño de sangre. Si te ha gustado este vídeo, te gustará este otro donde analizo el videojuego Red Dead Redemption 2, el juegazo de Rockstar, en el nuevo canal de análisis de videojuegos que ha abierto hace poco. Y como opción 2, si prefieres más cine, te dejo un análisis de Hasta que llegó su hora de Sergio Leone. Nos vemos.